Era una vez un hombre nacido bajo el sol ardiente del norte de México, en un rincón polvoriento donde el viento levantaba secretos y el hambre era una compañera silenciosa. Su nombre era Doroteo Arango, aunque el destino lo bautizaría con otro, uno que haría temblar a los poderosos y encendería la esperanza en los corazones del pueblo: Pancho Villa. Desde niño aprendió que la justicia no se pedía, se tomaba con las manos. Su infancia fue una cadena de pérdidas y heridas. Su padre murió cuando él era apenas un muchacho, y la tierra que trabajaban fue arrebatada por hacendados crueles. A los 16 años, cuando un capataz intentó abusar de su hermana, Doroteo tomó un arma y disparó sin dudar. Desde ese día, dejó de ser un campesino y se convirtió en un fugitivo. Vivió entre los cerros, con el fusil como único compañero, cazando para sobrevivir y durmiendo al amparo de los mezquites. En las noches escuchaba los lamentos del viento y pensaba en su madre, en la injusticia de los ricos, en el hambre de los pobres. En ese silencio nació el hombre que desafiaría imperios. Con los años, su nombre comenzó a correr por los caminos de Chihuahua, Durango y Sonora. Decían que Pancho Villa robaba a los ricos para ayudar a los pobres, que era un bandido generoso, un espíritu libre con un código propio. Pero más allá de las leyendas, había en él una convicción profunda: México debía pertenecer a los mexicanos. Cuando estalló la revolución, Pancho Villa ya era un símbolo. Su entrada a la causa de Madero cambió el equilibrio de fuerzas. Su ejército, la famosa División del Norte, no era un grupo de soldados profesionales, sino de hombres sencillos, campesinos, vaqueros, mineros, madres disfrazadas de soldados, jóvenes con hambre de justicia. Montaban caballos flacos, usaban armas viejas, pero peleaban con el alma. Villa los dirigía con una mezcla de astucia, brutalidad y carisma. Tenía el don de convertir el miedo en fuego. Cada batalla era una danza de caos y valentía. En los pueblos liberados, ordenaba repartir maíz, castigar a los abusadores y respetar a los inocentes. Su justicia era rápida, a veces cruel, pero nacía de un corazón que conocía el dolor. El norte de México se convirtió en su dominio. Conocía cada vereda, cada arroyo, cada escondite. Los trenes que antes servían a los ricos ahora transportaban a sus tropas. Villa incluso mandaba grabar películas de sus batallas para que el mundo lo viera. Su rostro, con bigote espeso y mirada feroz, se volvió un ícono. Pero la gloria trae enemigos. En medio de las traiciones políticas y los intereses extranjeros, Pancho Villa se volvió un problema para todos, para los estadounidenses, para los gobiernos débiles, incluso para algunos de sus antiguos aliados. El hombre que alguna vez fue campesino ahora era general, y aunque tenía poder, su corazón seguía siendo el del joven fugitivo que no toleraba la injusticia. Cada noche, frente al fuego, pensaba en lo que había perdido y en lo que aún debía ganar. Soñaba con un México libre, sin hambre, sin hacendados. Pero el mundo fuera de sus montañas se oscurecía. Los gringos observaban sus movimientos con desconfianza, temiendo su influencia en la frontera. Los políticos mexicanos, temerosos de su fuerza, buscaban silenciarlo con pactos y trampas. Villa lo sabía. Por eso dormía poco y confiaba menos. Había aprendido que el poder no cambia a los hombres, solo revela quiénes son. Y él era un hombre nacido para pelear. Su destino no sería vivir en paz, sino arder en la historia. En su caballo 7 leguas, cabalgaba bajo la luna, con el sonido del desierto acompañando sus pensamientos. Detrás de él, miles lo seguían con fe ciega, dispuestos a morir por su causa. No sabían que pronto enfrentarían al enemigo más poderoso que jamás habían conocido. Porque lejos, al otro lado de la frontera, un ejército extranjero ya se preparaba para cazarlo. Y Pancho Villa, sin saberlo aún, estaba a punto de convertirse en el hombre que humillaría a todo un imperio. Todos los días, Pancho Villa se levantaba antes del amanecer. El frío del desierto cortaba la piel, pero él lo enfrentaba con la misma dureza con la que miraba la vida. Mientras el cielo comenzaba a teñirse de rojo, se escuchaba el relincho de los caballos y el eco metálico de las armas siendo preparadas. Villa recorría el campamento observando a sus hombres, saludando a cada uno por su nombre, preguntando por sus familias, por su salud, por el estado de las municiones. No era un general distante, era un líder que comía y dormía junto a los suyos. A veces compartía tortillas duras y frijoles fríos,
riendo con historias de su juventud, y otras veces guardaba silencio, pensando en la próxima batalla. Su rutina era la de un hombre que sabía que cada día podía ser el último. Revisaba los mapas, discutía estrategias, mandaba mensajeros por los caminos ocultos. A su lado, su caballo 7 leguas se mantenía firme, como si entendiera que su jinete era más leyenda que hombre. En los pueblos, los niños corrían tras él gritando su nombre, y las mujeres lo bendecían, porque sabían que donde llegaba Villa, llegaba la esperanza. En cada casa pobre dejaba comida o dinero, y en cada hacienda de abusadores dejaba justicia. Su fama crecía como fuego en pasto seco, y con ella también crecía la preocupación de los poderosos. Los Estados Unidos observaban todo desde la frontera. Los periódicos norteamericanos escribían sobre el bandido del norte, el hombre que ponía en jaque a gobiernos y ejércitos. Pero en México, su nombre era sinónimo de resistencia. En las noches, los corridos contaban sus hazañas, los trovadores cantaban su valentía, y los campesinos soñaban con luchar a su lado. Sin embargo, la paz nunca fue parte de su destino. La revolución, que había comenzado con ideales de justicia, se había convertido en una red de traiciones y ambiciones. Los generales se peleaban por poder, los políticos vendían promesas vacías, y los campesinos seguían igual de pobres que antes. Villa lo sabía, y esa verdad lo consumía. Por eso, cada día entrenaba a sus hombres más duro. Les enseñaba a moverse rápido, a atacar de sorpresa, a usar el terreno como arma. Les repetía una y otra vez que la fuerza del enemigo no estaba en las balas, sino en su arrogancia. El gringo cree que puede comprarlo todo, pero no puede comprar el alma de un mexicano, decía con una sonrisa desafiante. Sus hombres lo escuchaban embobados, convencidos de que seguían a un hombre tocado por el destino. Cuando no estaba planeando batallas, Villa dedicaba el tiempo a cuidar la disciplina. Odiaba la cobardía y la traición. A los desertores los castigaba con dureza, y a los ladrones, con ejemplo. Pero también tenía un corazón generoso. Si un soldado no tenía botas, él mismo le daba las suyas. Si un niño pasaba hambre, Pancho compartía su plato. Esa dualidad lo hacía impredecible y fascinante. A veces podía ejecutar a un espía sin pestañear, y al minuto siguiente reír como un niño con una canción ranchera. El desierto del norte era su hogar y su escudo. Conocía sus montañas, sus ríos secos, sus sombras. Allí se sentía invencible. Pero algo empezaba a moverse en el horizonte. Los rumores de un ataque, de una invasión extranjera, comenzaban a circular entre los pueblos fronterizos. Villa escuchaba con atención, sin mostrar miedo. Había enfrentado ejércitos mexicanos enteros. ¿Qué podía hacerle un grupo de gringos más? Pero no eran simples rumores. En los despachos de Washington, los nombres Pancho Villa y Columbus ya resonaban con fuerza. Los norteamericanos, heridos en su orgullo, preparaban la mayor expedición militar de su historia reciente para cazar a un solo hombre. Mientras tanto, Villa seguía su rutina, ajeno al tamaño de la tormenta que se avecinaba. En las noches se quedaba despierto, escribiendo cartas o mirando el fuego. Pensaba en sus hombres, en los caídos, en las traiciones que había soportado. A veces, cuando todos dormían, murmuraba para sí mismo: si quieren venir por mí, que vengan. Y el viento del desierto, cómplice de su rebeldía, parecía responderle con un silbido lejano, como si la tierra misma se preparara para esconderlo una vez más. Hasta que un día el silencio del desierto se rompió con un rugido desconocido. Eran motores, camiones y el sonido metálico de la maquinaria de guerra. Desde la frontera norte, un ejército de 10.000 soldados estadounidenses cruzaba hacia México. Llevaban uniformes impecables, rifles modernos, provisiones, caballos frescos y algo que nunca antes había pisado esa tierra: aviones. El general John J. Pershing encabezaba la expedición punitiva ordenada por el presidente Woodrow Wilson. Su objetivo era uno solo: capturar a Pancho Villa, vivo o muerto. Los periódicos gringos lo llamaban la cacería del bandido, como si persiguieran a una bestia salvaje. Pero Villa no era un animal. Era un estratega nacido del polvo y del hambre, un hombre que conocía la tierra mejor que cualquier mapa. La noticia corrió como fuego. En los pueblos, la gente murmuraba con miedo. Algunos pensaban que Villa huiría,
que no podría enfrentarse a una fuerza tan grande. Otros decían que el norte se convertiría en un infierno. En su campamento, Pancho escuchó el mensaje de sus exploradores sin mover un músculo. Encendió un cigarro, miró el horizonte y sonrió. «Así que vienen los gringos», murmuró. «Pues que vengan. Les enseñaremos lo que es pelear en tierra ajena». Sus hombres lo miraron con una mezcla de temor y admiración. Sabían que si Villa no tenía miedo, ellos tampoco debían tenerlo. Esa misma noche, el general convocó a sus jefes. En torno a una fogata, el humo subía lento mientras él explicaba su plan. No enfrentaría al ejército americano de frente. Eso sería un suicidio. Lo vencería como siempre, con astucia, velocidad y confusión. «No busquen gloria», dijo. «Busquen desaparecer. Somos sombras del desierto. Ellos no entienden esta tierra, no entienden su silencio. Y el silencio será nuestro aliado». Los hombres asintieron, y así comenzó la guerra más extraña que el norte de México había visto. Al amanecer, Pershing avanzó con sus tropas confiado. Tenía tecnología, comunicaciones, logística. En su mente, el operativo duraría semanas. Pero el desierto tenía otros planes. Los caminos se borraban con el viento, los caballos se agotaban, los motores se sobrecalentaban bajo el sol. Los pueblos que encontraban estaban vacíos o llenos de ojos desconfiados. Nadie hablaba, nadie ayudaba. Los niños miraban con curiosidad, pero sus padres callaban. Villa ya había pasado por allí, dejando claro a todos que ningún gringo debía recibir información. Mientras tanto, Pancho se movía como un fantasma. Cambiaba de posición cada noche, dejaba rastros falsos, esparcía rumores contradictorios. Un día lo veían en Durango, al siguiente en Sonora, luego en las montañas de Chihuahua. Pershing enviaba columnas enteras tras él, pero siempre llegaban tarde. Donde creían encontrarlo, solo hallaban restos de fogatas y huellas invertidas. El desierto comenzaba a tragarse al ejército invasor. Los aviones volaban en círculos inútiles, incapaces de distinguir a un puñado de jinetes en un mar de arena. Cada semana, los soldados norteamericanos caían enfermos o se perdían. Algunos morían de insolación, otros de desesperación. Los suministros escaseaban, los camiones se quedaban sin combustible, las líneas de comunicación se cortaban. Villa los había convertido en presas dentro de una jaula invisible. A veces atacaba de noche, otras veces dejaba que se desgastaran solos. Su ejército era pequeño, pero sus golpes eran precisos. Un destacamento gringo caía en una emboscada, otro perdía sus caballos, otro encontraba sus armas saboteadas. Y cuando intentaban responder, el enemigo ya no estaba. Pershing comenzó a entender que no peleaba contra un bandido, sino contra un genio de la guerra irregular. Cada derrota lo hacía más furioso. Ordenó redoblar los esfuerzos, ampliar las patrullas, pero nada funcionaba. Los mexicanos sabían que el suelo pertenecía a Villa. Los campesinos lo protegían, lo escondían, lo alimentaban. Para ellos, no era un criminal, sino el último rebelde libre. El tiempo pasaba, los meses se acumulaban, y el general seguía sin poder capturarlo. Mientras tanto, Pancho, en algún lugar de las montañas, miraba el horizonte con calma y decía riendo: 11.000 hombres me buscan, pero el desierto solo obedece a uno. Por causa de eso, Villa transformó la guerra en un juego de sombras. Cada día trazaba nuevos planes, usando su conocimiento del terreno como si fuera un tablero. Los pueblos se convertían en puntos de comunicación, las montañas en murallas invisibles, los arroyos secos en caminos secretos. Enviaba mensajeros disfrazados de comerciantes o pastores que cruzaban la frontera llevando información falsa. Mientras los soldados gringos perseguían fantasmas, Villa movía su campamento a kilómetros de distancia. Nadie sabía dónde dormía, ni siquiera muchos de sus propios hombres. Solo 7 leguas, su caballo fiel, conocía los secretos de su ruta. En las noches sin luna, Pancho y sus jinetes cabalgaban sin hacer ruido. Atravesaban los valles descalzos, con los cascos envueltos en trapos para no dejar huellas. Cuando encontraban un destacamento enemigo, atacaban con precisión quirúrgica. En minutos tomaban armas, provisiones y se esfumaban antes de que el polvo se asentara.
Los sobrevivientes contaban historias de apariciones súbitas, de siluetas que surgían del viento y desaparecían entre los cactus. Algunos comenzaron a creer que Villa no era un hombre, sino un espíritu del desierto, una fuerza ancestral que se burlaba de los invasores. Mientras tanto, en el cuartel de Pershing, la desesperación crecía. Los informes se contradecían. Un día aseguraban haber visto a Villa en Parral y al siguiente, en Guerrero. Los mapas estaban llenos de puntos, flechas y tachaduras. Las tropas se dividían, se desorientaban, caían en trampas. El general, frustrado, mandó construir bases en territorio mexicano, pero eso solo aumentó el odio del pueblo. Los campesinos comenzaron a sabotear los suministros, a cortar las líneas telegráficas, a esconder los caballos. Nadie ayudaba al invasor. Cada mirada mexicana era una promesa silenciosa de lealtad a Villa. Pancho observaba todo con satisfacción, pero también con cautela. Sabía que la suerte era frágil. A veces se quedaba solo, mirando el horizonte, reflexionando sobre el precio de su rebeldía. «No me atrapan porque no me entienden», decía a sus hombres. «No lucho por gloria, lucho por dignidad. Ellos no entienden eso». Su voz, ronca y firme, les devolvía el coraje. A pesar del hambre, del cansancio, del miedo, nadie lo abandonaba. Cada ataque exitoso alimentaba la leyenda. Los corridos se multiplicaban, los niños en los pueblos cantaban su nombre. Hasta los que no lo conocían personalmente hablaban de él como si fuera un viejo amigo. En una ocasión, Pershing logró interceptar uno de los convoys de Villa. Era la oportunidad que había esperado durante meses. Mandó rodear el valle donde supuestamente estaba escondido el general mexicano. El ataque comenzó al amanecer, con disparos y explosiones que sacudieron las montañas. Pero cuando los soldados norteamericanos llegaron al lugar, lo único que encontraron fueron tiendas vacías, fogatas apagadas y un letrero hecho con piedras que decía «demasiado tarde». La risa de los mexicanos resonó entre las colinas, y el general norteamericano apretó los puños, sabiendo que había sido engañado otra vez. El tiempo se volvió enemigo de los invasores. Las lluvias destruyeron los caminos, las provisiones escaseaban y los caballos morían agotados. Pershing pidió más recursos, pero desde Washington llegaban órdenes confusas. Estados Unidos estaba a punto de entrar en la Gran Guerra en Europa, y la atención del gobierno comenzaba a alejarse de México. Aún así, el general se negaba a retirarse sin su trofeo. Pero cada día que pasaba, su ejército se hundía más en la frustración. Villa, por su parte, seguía moviéndose con libertad. Visitaba los pueblos disfrazado, se mezclaba entre la gente, escuchaba sus historias. Sabía que su mayor fuerza no eran las armas, sino la gente que creía en él. Un hombre solo puede desaparecer, decía, pero un pueblo entero no. Así, mientras los gringos perdían hombres y moral, Pancho fortalecía su mito. El desierto se volvió su cómplice, el viento su mensajero, la oscuridad su refugio. Y cada día que pasaba sin que lo atraparan era una victoria más sobre el imperio que había jurado capturarlo. Por causa de eso, la frustración en el campamento estadounidense se volvió insoportable. Los oficiales discutían entre sí, los soldados se quejaban del calor, de la sed, del cansancio, de la nada. Habían llegado con promesas de gloria, pero solo encontraban polvo y silencio. El desierto parecía burlarse de ellos, como si cada duna escondiera una risa invisible. Pershing, con el rostro endurecido por la impotencia, observaba los mapas que ya no tenían sentido. Cada movimiento de sus tropas terminaba en vacío. Pancho Villa siempre iba un paso adelante, como si adivinara el pensamiento de su enemigo. El general decidió entonces cambiar de estrategia. En lugar de perseguirlo, esperaría. Mandó construir fortificaciones en puntos estratégicos y ordenó patrullas constantes. Quería obligar a Villa a atacar, cansarlo, exponerlo. Pero Pancho entendió el juego y volvió a desaparecer. Pasaron semanas sin señales de su ejército. El sol caía implacable, los motores de los camiones se fundían, los caballos se desplomaban de agotamiento. El silencio se volvió una tortura. Los hombres comenzaron a escuchar historias. Decían que Villa podía transformarse en coyote, que viajaba con el viento, que dormía bajo tierra. Algunos soldados juraban verlo en sueños,
montado en su caballo blanco, riendo mientras lo señalaba. Mientras tanto, Villa no descansaba. En un pequeño pueblo de Chihuahua reunió a sus hombres y los animó con palabras que quemaban. El enemigo tiene dinero, pero no tiene alma. Tiene rifles, pero no tiene causa. Nosotros peleamos por nuestra tierra, y eso nos hace invencibles. Sus palabras se extendieron como fuego. Los campesinos les ofrecían comida, los niños servían de mensajeros, las mujeres escondían municiones en los pozos. Cada mexicano se volvió un aliado, cada piedra un refugio. La invasión extranjera había unido a un pueblo que antes estaba dividido por guerras internas. Villa empezó entonces a usar una táctica más audaz, atacar a los convoys de suministros. Robaba gasolina, comida, municiones, y las repartía entre sus hombres y los aldeanos. Los soldados norteamericanos se quedaban sin recursos, hambrientos y confundidos. En una de esas incursiones, Pancho dejó una nota dentro de un saco de harina que decía: «Gracias por su visita, pero en México mandamos nosotros». La nota llegó hasta las manos de Pershing, y la rabia le recorrió la sangre. Sin embargo, nada podía hacer. Cada intento por acorralar al guerrillero terminaba en humillación. Los meses siguieron su curso. 11, en total. 11 meses de persecución inútil, de desgaste, de derrotas invisibles. Las botas norteamericanas dejaron huellas por todo Chihuahua, pero ninguna los llevó a Villa. El desierto, cansado de tanto ruido, volvió a su calma. Pershing, agotado, comenzó a recibir órdenes desde Washington. La guerra en Europa exigía su atención, y Estados Unidos ya no podía gastar hombres ni dinero en una cacería imposible. Los políticos decidieron lo que el orgullo del general no podía aceptar: la retirada. El día que se anunció la retirada del ejército estadounidense, los pueblos del norte celebraron en silencio. No hubo desfiles ni fiestas, solo una sensación de alivio y orgullo. El invasor se iba, y Pancho Villa seguía libre. En algún lugar entre las montañas, el general rebelde encendió un cigarro y observó el atardecer. No había ganado una batalla formal, pero había vencido al enemigo más poderoso del mundo con paciencia, ingenio y coraje. Los gringos aprendieron lo que es México, dijo con una sonrisa cansada. No se conquista lo que no se entiende. Los hombres que lo acompañaban levantaron sus sombreros en señal de respeto. Sabían que eran parte de algo que trascendería el tiempo. Villa no solo había burlado a un ejército, había demostrado que un solo hombre podía desafiar a un imperio y salir vivo. En los días siguientes, los corridos comenzaron a cantar su hazaña. Pancho Villa burló al gringo, decían las letras, porque el desierto lo escondió y el pueblo lo protegió. Y mientras los últimos soldados norteamericanos cruzaban la frontera, el eco de esas canciones se mezclaba con el viento, llevando su nombre hasta el otro lado. Hasta que finalmente la guerra invisible llegó a su fin. El ejército estadounidense cruzó de nuevo la frontera, cansado, frustrado y derrotado por un enemigo que nunca logró ver de cerca. Pershing marchaba con el rostro endurecido, consciente de que había gastado 11 meses, millones de dólares y miles de hombres en una persecución inútil. Los periódicos de su país lo recibieron con titulares ambiguos. Algunos lo llamaban patriota, otros lo acusaban de fracaso. Pero en México, el pueblo ya tenía su propio veredicto. Pancho Villa había ganado. No con cañones ni tratados, sino con inteligencia, con paciencia y con el apoyo de una nación que lo veía como símbolo de resistencia. En los pueblos del norte se contaban historias de su hazaña. Decían que los soldados gringos lo habían buscado por montañas, desiertos y valles, pero que el viento lo protegía. Los niños repetían que Villa podía aparecer y desaparecer con solo cerrar los ojos. Los viejos, reunidos frente a las fogatas, aseguraban que el desierto lo había adoptado como hijo, y que por eso nadie podría atraparlo. Cada relato agrandaba la leyenda, cada voz añadía un detalle nuevo, y así su nombre se convirtió en mito antes de morir. Pancho Villa, por su parte, no celebró con gritos ni desfiles. Cuando supo que los estadounidenses se retiraban, solo sonrió en silencio. Estaba en un pequeño rancho, rodeado de sus hombres más fieles. El sol se escondía entre los cerros, y el aire olía a tierra húmeda. Encendió un cigarro, miró el horizonte y dijo: «Los poderosos siempre creen que pueden cazar a los hombres libres.
Pero lo que no entienden es que la libertad no tiene cuerpo. No se atrapa, no se encierra. Su voz sonó cansada, como la de alguien que ha visto demasiado, pero en sus ojos todavía brillaba el fuego de la rebelión. Durante los días siguientes, Villa siguió cabalgando por los caminos de Chihuahua. Visitó pueblos, habló con campesinos, repartió comida, escuchó historias. Donde pasaba, la gente lo recibía como a un santo. Algunos le ofrecían agua, otros le pedían bendiciones, y muchos simplemente querían tocar su mano, convencidos de que la suerte se pegaba a su piel. Él sonreía con humildad, sabiendo que la admiración del pueblo era su verdadero escudo. Sin ellos, su nombre no habría sobrevivido, con ellos, se volvió eterno. En las tabernas, los músicos ya cantaban corridos sobre el hombre que humilló al imperio. Pancho Villa burló al gringo durante 11 meses, decían las letras entre guitarras y trompetas. El sol lo escondía de día, la luna lo guiaba de noche. Aquellas canciones cruzaron fronteras, y hasta los mismos soldados que habían regresado a Estados Unidos las escuchaban con una mezcla de rabia y respeto. Villa se había convertido en leyenda incluso entre sus enemigos. El desierto volvió a la calma. Las huellas de los caballos se borraron con el viento, las fogatas se apagaron, los disparos se convirtieron en ecos lejanos. Pero en la memoria del pueblo mexicano quedó grabada la historia del hombre que se enfrentó solo a un ejército extranjero y no fue vencido. Cada generación la repetiría de nuevo, adornándola, reinventándola, pero siempre con el mismo mensaje: la dignidad no se negocia y ningún poder puede dominar un espíritu libre. Años después, cuando Villa dejó las armas y trató de vivir en paz, su sombra seguía siendo perseguida. Los gobiernos lo temían, los poderosos lo odiaban, el pueblo lo adoraba. Y aunque el destino finalmente lo alcanzaría en una emboscada años más tarde, su muerte no borró su victoria. La historia recordaría para siempre aquel episodio donde un mexicano, con la astucia del zorro y el corazón del león, burló a 10.000 soldados extranjeros durante 11 largos meses. En las noches del norte, cuando el viento sopla entre las montañas, todavía se dice que se escucha el galope de 7 leguas y la risa de Pancho Villa, retumbando en la oscuridad como un recordatorio eterno de que el valor, cuando nace del pueblo, jamás se deja atrapar.